Muy bien, entonces vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. El apóstol Pablo, como ustedes, la mayoría de ustedes lo sabe, fue un hombre que en un principio conocía bastante las escrituras. Él conocía la ley de Dios, los profetas de una manera muy especial. Era prácticamente en la época, como lo diríamos hoy en día, como un gran teólogo, como un gran pensador. Sin embargo, en medio de su entendimiento y en medio de su teología, él aborrecía o no podía ver el hecho de que las personas siguieran el camino que Jesús o Yeshua había trazado y que a pesar de la muerte de él y la nombrada resurrección entre la gente, él le parecía una locura el hecho de que él fuera el Mesías, por lo cual lo que hacía él, creyendo que estaba haciendo bien, era perseguir a aquellos que creían en Jesús. Y este gran hombre, que después escribió gran parte de lo que hoy conocemos como las cartas de Pablo, que son gran parte de lo que se escribió en el Nuevo Testamento, eh, fue, fue, fue el resultado de un cambio grande que él tuvo porque lo que él perseguía o a quienes él perseguía en un comienzo, terminó él defendiéndolo en un final. Bien, entonces es un poquito lo que a veces tenemos que recordar y es que nosotros a veces podemos estar persiguiendo lo que a Dios le agrada, pensando que estamos agradando a Dios. Eso era más o menos lo que le pasaba a Pablo. Él creyendo que estaba obedeciendo a Dios, creyendo que estaba haciendo lo correcto, él perseguía constantemente a todos los que creían en Jesús. De hecho, él aprobó la muerte de del primer hombre que murió por la fe después de que Jesús se hubiera manifestado o a causa de él. Ustedes conocen como Esteban. Él aprobó esa muerte y él estaba contento en el fondo, vuelvo y repito, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Y eso, ese arranque de Pablo fue un poco interesante porque es el arranque de muchos de nosotros, cuando nosotros de cierta manera criticamos a aquellos que buscan a Jesús o buscan al Señor, buscan la fe en el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, los juzgamos, los perseguimos sin darnos cuenta que podemos estar trabajando o actuando en contra de Dios. Pero luego, cuando este gran apóstol encuentra o se encuentra o tiene un encuentro con la autoridad de Jesús, con el mismo Jesús resucitado, quien se le aparece en una manifestación sobrenatural, él cambia totalmente y él entiende que estaba cometiendo un error. Él entiende que lo que pensaba que estaba bien estaba mal. Y ahora pasa al otro bando, por decirlo de alguna manera. Pasó al otro bando y él empieza entonces ahora a buscar dejar registro y a pagar un precio altísimo por ese llamado. Él tuvo que sufrir muchísimo a causa de su fe. Obviamente, cuando los que antes estaban con él ven su cambio, ahora ellos lo critican claramente y él tiene que soportar primero la indignidad de haber cambiado, entre comillas, su posición, aunque después nadie más lo volvió a cambiar de esa nueva posición, pues es la posición en la que Dios quiere que estemos y en la que Dios no quiere que nos salgamos. Así que primero este cambio, la crítica por este cambio, luego él tiene que sufrir obviamente también de numerosos ataques hacia su propia vida, hacia su propia integridad, fue apedreado en algún punto. Apedreado era literalmente que varias personas o un grupo de personas cogen piedras y se las lanzan literalmente a su cuerpo para buscar matarlo, no era herirlo. Aún así Dios lo mantuvo en pie a pesar de que parecía haber muerto en ese momento. Así que todo lo que él produjo y todo lo que él en algún momento apoyó, ahora lo atacaba a él. Y era él padeciendo esa persecución. Tuvo que obviamente vivir en circunstancias de escasez, otras en abundancia, tuvo que viajar a muchos lados. Este apóstol fue uno de los que más viajó, por lo menos de los 12. Todos viajaban y todos se movilizaban, pero él fue uno de los que llegó por primera vez a tierras un poco más lejanas a todo el territorio de Israel y empezó a llevar el Evangelio a lugares que
gracias a Dios lo usó para que hoy nos llegara incluso a nosotros. Entonces, recuerdo con mucha gratitud el hecho de que en algún punto, de pronto no a esa dimensión, yo también critiqué un poquito a quienes buscaban a Dios de la manera que hoy lo buscamos. Yo también tuve cierta prevención cuando me intentaron hablar. Yo también critiqué o pude haber criticado también a quienes trataban de hacer las cosas bien en medio de un mundo que llama a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Entonces, creo que todos tuvimos de una u otra manera esa etapa que tuvo Pablo, de una manera más grande, de una manera más corta, de una manera menos de pronto trascendental, pero todos de una manera u otra, creo que hemos llegado a tener un momento de crítica con aquellos que buscan la fe, buscan la justicia, buscan hacer las cosas bien, porque es más sencillo y siempre será más sencillo seguir la corriente de lo que hace el mundo. Que todos, si todos hacen o tienen una forma de hacer las cosas, es, digamos, más sencillo, pues porque la crítica no va a llegar, porque si todos lo hacemos de la misma manera, pues nadie te critica. Entonces ahí hay una zona de confort bien interesante, pero los que hemos conocido a Dios tenemos que salir, es una obligación, ¿no? Salir del río de movimiento que lleva al mundo, porque lo llevas a una perdición. Y si nosotros no reaccionamos y enderezamos, nos vamos a perder junto con el mundo. Entonces, si al mundo le parece fácil el divorcio, a nosotros no nos parece un chiste el divorcio. Entonces luchamos y trabajamos por nuestros matrimonios. Al mundo les parece sencillo que un hijo, o creemos que el hijo, la única manera de que un hijo llegue a ser alguien en la vida es estudiando, estudiando, estudiando y ganando mucho dinero. Y no entendemos que hay mucho más que ganar dinero, hay mucho más, simplemente hay un propósitos detrás que no necesariamente todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Entonces hemos definido a los hijos también por lo que saben y no por lo que son. Entonces creemos que tenemos que salir de eso para definirlos más por lo que son y no por lo que saben, porque entonces seguimos al mundo y así con todo, ¿no? El, el, entonces, hoy vamos a hablar un poquito de Pablo, de lo que escribió, pero lo que escribió después de haber conocido a Jesús, después de haber conocido al Señor, después de haberse arrepentido de esa manera como vivió en el pasado. Y a mí parte de lo que me ha edificado mucho es lo que él escribía, ¿bien? Por eso yo siempre animo a la gente a que deje registro de lo que Dios le habló, porque aunque las escrituras y toda la profecía, todo lo que Dios quería decir ya está cerrado, nadie puede ni añadir ni quitar nada. Nosotros sí podemos dejar registro de lo que Dios nos enseñó a través de esto, no para armar una nueva doctrina, sino para dejar registro de lo que en nuestra vida Él hizo y dejar testimonio a quienes en un futuro, incluyendo nuestros familiares y nuestra descendencia, puedan saber lo que hizo Dios con nosotros. Entonces, vamos a leer Efesios 4:17 con este preámbulo, con este entendimiento, y miren lo increíble que va a escribir este hombre. En algún punto persiguió a quienes defendían este mismo pensamiento. Dice así: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, es decir, como los que no conocen a Dios. No vivan más de esa manera, dice él. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Él habla de dos cosas específicamente que aleja a la persona o nos puede llegar a alejar o en un punto nos alejó de Dios. Y son dos cosas. Uno, ignorancia. Ignorancia, yo no puedo decir que sea un pecado directo porque ignorancia es no saber. Pero la ignorancia puede permanecer en un ser humano a causa de lo otro que él nombró. Él nombró dos cosas: ignorancia que los domina y dureza del corazón. La dureza de corazón, dicho en otra palabra, es el orgullo de nuestro corazón. El orgullo de que a mí nadie me mueve de aquí, yo no necesito de nadie, yo no necesito escuchar algo nuevo o algo diferente, yo no necesito que me aconsejen, yo no necesito ser enseñado. Ese tipo de corazones, que en algún punto todos los hemos podido llegar a tener, o incluso si nos descuidamos podemos volvernos así, es lo que nos mantiene en la ignorancia. La ignorancia es desconocer, ¿verdad?
pero un corazón orgulloso no le permite a uno salir de la ignorancia. Así que la ignorancia se vuelve como una cárcel, no porque no sepamos o porque el pecado sea no saber, es porque el corazón endurecido, el corazón orgulloso, el corazón que no quiere escuchar, no quiere ceder, le va a permitir a esa persona, ese corazón no le va a permitir a esa persona salir de la ignorancia, porque nunca va a poder aprender de la palabra de Dios a causa de que cree que se la sabe toda. Entonces, ese es el círculo vicioso en los que dominan o nos dominó en algún punto, y por eso es Pablo llamando a que eso no ocurra ni nuevamente vaya a ocurrir. Versículo 19. Dice, hablando de este tipo de personas, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clases de actos indecentes. Entonces, un corazón orgulloso que permanece en la ignorancia de la palabra de Dios va a tener un resultado, un fruto que es muy evidente y lo podemos ver con el tiempo en la mayoría de personas. ¿Y cuál es? Se entregan a la inmoralidad, es decir, sus vidas van a estar o van a permanecer en la práctica del pecado. Van a estar dañándose a sí mismos a través de la inmoralidad sexual, a través de la manera incorrecta como manejan sus cuerpos, seguramente atados a vicios, que no los estamos criticando esos vicios, porque todos tuvimos esos vicios en algún punto, pero a causa de su corazón endurecido y de su ignorancia, no van a poder salir de allí a menos de que haya una reflexión y haya un cambio en sus vidas para poder ser enseñados. Y haya arrepentimiento, claramente. Versículo 20, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, escribe él. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, y miren qué interesante, él nos habla a los que ya creemos y dice, ustedes llevaban una vida antes, ¿verdad? Con respecto a esta vida que antes llevaban, dice lo siguiente, se les enseñó, permítame en un momento que acá se abrió ya. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual estaba corrompida por los deseos engañosos. Es decir, nosotros teníamos una naturaleza que es lo que la Biblia habla o la denomina como el viejo hombre de nosotros, la vieja persona que estaba o dominaba nuestras vidas, la vieja persona que estaba dominada por todo esto que hablamos, corazón endurecido, pecado, eh, rencor, y no era como una cárcel, entre comillas, una cárcel invisible que nos mantenía alejados de Dios. Entonces dicen, esta era la naturaleza que nos dominaba y estaba corrompida por los deseos engañosos. Pero sean renovados en la actitud de su mente, dice Pablo, versículo 24. Y ahora pónganse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, hay una lucha interna que todos libramos y es hacer que la vieja naturaleza o el viejo hombre que nos dominaba permanezca ahí, crucificado, quieto, sin poder salir, y estar todos los días y constantemente vistiéndonos con la nueva naturaleza. Esa es la nueva naturaleza la que nos hace vivir a través del Espíritu de Dios en nosotros y es la que busca que no practiquemos lo de antes, sino que exacerbemos la imagen de Dios a través de lo que somos ahora. ¿Va a ser una lucha constante? Sí. ¿Se va a ir el viejo hombre de nuestra vida? No. Lo que hacemos es que permanezca crucificado, es decir, que permanezca sin dominio sobre nuestra vida, que lo tengamos quieto ese viejo hombre. Todos tenemos esa vieja naturaleza y esa naturaleza corrompida de falta de perdón, de inmoralidad, de querer vengarnos de quien nos hace una ofensa, de querer no querer cambiar nuestra forma de hablar, sino hablar sin edificar, de tratar de sacar provecho de cualquier situación, de buscarlo mi propio beneficio y no el de los demás. Y toda esa vieja naturaleza de egoísmo, de avaricia, de idolatría, etcétera, etcétera, es la que el Pablo está diciendo, nosotros tenemos que dejar eso allá. No lo podemos quitar, pero tiene que estar ahí, quieto, y estar vistiéndonos constantemente con la naturaleza de todo lo contrario que acabo de hablar, porque es lo que Dios espera que hagamos. Versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen.
No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Ahí empieza a hablar de un tema que daña bastante a muchos, incluyendo a muchas familias e incluso naciones, y es el enojo, el rencor. Él dije, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Como le hemos explicado en otras oportunidades, para Dios un nuevo día arranca cuando el sol baja y llega la noche. Lo que está tratando de decir es que no deje que acabe el día enojados. ¿Por qué? Porque dicen, pueden darle cabida al enemigo, al diablo. Y es que un enojo mal llevado se puede convertir en una tortura de por vida. De hecho, es como cuando hay una enfermedad, ¿no? A veces uno le da una gripita, ¿no? O una infección pequeñita. Y si uno no le pone atención porque no la ve tan amenazante, a veces esto escala a proporciones gigantes. Recuerdo mucho que hace un tiempo atrás mi hija Sofía, me mostró su dedito. Recuerdo que me mostró su dedito y me dijo, papá, mira, me quité un cuerito, me dijo. Entonces yo le dije, ok, hija, pues ten cuidado, no te lo toques más. Y resulta que no le dimos la importancia que debía y el cuerito de repente se empezó a poner como moradito, pasó de rojo a moradito y de repente cuando vimos, se le expandió por más partes del dedo un cuerito que era algo, parecía simple, hasta el punto que nos tocó ya después tomar antibiótico y un montón de cosas, y obviamente el dedito ya está bien, pero es un pequeño ejemplo de que algo tan chiquito como un cuerito, al no haber recibido la atención y la importancia que se debía, se estaba convirtiendo en un gigante sin darnos cuenta. Eso mismo que acabo de ejemplificar en un dedo, en una parte física, es lo que ocurre internamente en nosotros. Entonces, cuando hay un tema de rencor pequeño, de una raíz de amargura interna, y uno no le pone cuidado, uno no perdona rápido, uno como dice aquí, no dejen que el día se acabe, no dejen que el sol se ponga estando aún en esa actitud. De lo contrario, pueden dar cabida al enemigo. Y eso que uno no le pone cuidado, de repente se vuelve como una semillita que ahora brota para mal, lastimosamente, en nuestro interior y empiezan a generar un montón de frutos incorrectos, eh, generan un montón de raíces que se adueñan de nuestro corazón y después la amargura nos domina. Entonces ahí vienen problemas gravísimos porque cuando una persona vive sin haber perdonado, es una persona que vive en una cárcel que no le quiero desear a nadie, que no va a poder dormir bien, porque no se va a poder acercar a Dios bien, porque no va a poder tener unas relaciones sanas con los que están en el entorno. Y lo más triste es que esta persona siempre va a pensar que el resto está mal y nunca él, esa misma persona. ¿Cómo salir de esto? Arrepintiéndonos y buscando al Señor, dejando de creer que no necesitamos ayuda y buscando vehementemente la ayuda de Dios a través de todos nosotros los que hablamos de Dios, de la iglesia, de las personas, de los que nos aconsejan y dejándonos enseñar. No hay otra manera, pero para eso se necesita humildad. Muy bien, sigamos. Vamos en versículo 28. Luego Pablo dice, exhortando, es decir, animando a los demás, también dice, el que robaba, pues que ya no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener con qué compartir o qué compartir con los necesitados. Habla ahora de otra etapa de situación, del robo, del quitarle a los demás lo que no nos pertenece, de tratar de sacar ventaja o obtener avaricia por las cosas. Él dice, no, ahora trabajen honradamente, ahora busquen eh, hacerlo honestamente para que puedan ayudar a otros con una conciencia tranquila. Versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Esta parte es muy interesante porque también cuando no conocíamos de Dios, mm, algunos éramos muy groseros, ¿cierto? Y hablábamos con grosería, con palabras mal, que digamos dentro de el argot de la sociedad, pues eran eh, groserías, ¿sí? Pero a veces no solo la grosería está mal, es sin grosería yo puedo estar hablando cosas obscenas, yo puedo estar hablando esos chistes de doble sentido, yo puedo estar usando la inmoralidad en medio de mis conversaciones. Y Pablo dice, miren, un hombre que antes perseguía a la iglesia, que antes perseguía al pueblo de Dios, ahora está hablando de cosas supremamente santas, claras y de reverencia, como incluso en la manera como hablamos. Entonces él dice
que lo que hablemos edifique, que lo que hablemos esté constantemente edificando. Hay algo importante que quiero decir y es que edificar no es solamente no hablar con cosas obscenas, sino es cuidar el corazón de los demás, a pesar de que no sea obsceno. Yo necesito entender que cuando yo hablo, puedo estar también sin necesidad de estar hablando cosas groseras, puedo estar dañando un corazón. Entonces también la forma de hablar no solo se trata de las groserías o de lo doble sentido, la inmoralidad, se trata de cuidar el corazón de quien me escucha. De que si yo tengo que decirte algo, ¿saben? Muchas veces es mejor callar que decirlo. Porque a veces nosotros pensamos que ser sinceros es decir todo lo que pensamos. Y no, tampoco es ser hipócrita no decir todo lo que pensamos. Tampoco es eso. Tenemos que entender que hay un medio. Que no todos los pensamientos que nosotros tenemos que hablarlos. Porque también los pensamientos son engañosos, porque también los pensamientos son incorrectos, porque también los pensamientos pueden venir con veneno. Así que ser sincero no es decir todos mis pensamientos. Ser sincero es filtrar mis pensamientos y decir lo que tú deberías realmente escuchar, pero yo previamente haber filtrado para que tu corazón no sea dañado por lo que yo voy a decir. Eso no quiere decir tampoco que nunca ponga un límite, que nunca diga un no y que nunca también tenga que frenar algo que está mal. El mismo Jesús en su vida corporal, porque él siempre ha existido, pero cuando se hizo hombre y nos permitió verle, él también frenó en algún momento a personas, él también puso límites en algún momento, pero él también guardó el corazón de muchos y incluso conociendo el corazón de todos, en muchas ocasiones les decía las cosas de una manera que no los fuera a herir por completo. Sí, de pronto a mover, pero no a herir por completo. Entonces sabía cómo entrarle a la gente, sabía el público que lo escuchaba, sabía quién era. Él no actuaba con esa vehemencia como cuando lo hizo con los hipócritas. A los hipócritas les hablaba muy fuerte, pero precisamente por eso, porque ellos decían que no necesitaban ayuda, ellos demostraban o querían demostrar que ellos se las sabían todas. A los hipócritas les hablaba fuerte, a los pecadores que se arrepentían les hablaba con humildad, a los ignorantes les hablaba con cosas sencillas para que pudieran entender. A los niños se acercaban a él masivamente porque seguramente no tenía esas restricciones que a veces los adultos les ponemos a los niños y queremos tratarlos como si fueran adultos. Así que él sabía su público y él sabía cómo cuidar, pero también cómo corregir el corazón de quienes los escuchaban. Así que la forma como hablemos es clave. Versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Esto es muy importante, los que somos hijos de Dios sabemos que nuestro sello como hijos de Dios no es una religión, no es una denominación. Nuestro sello es que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y que por ende es que podemos vivir fuera o alejados o sin practicar el pecado y sabemos y tenemos la convicción de que tenemos la vida eterna y que aunque muramos, seremos resucitados por el Señor y viviremos para siempre con Él. Así que el Espíritu de Dios es algo que no se puede ver, pero que tenemos que cuidar. Que los que lo tenemos entendemos de qué hablamos. Los que no lo tienen no entienden lo que hablo. Pero los que ya lo tenemos, sabemos que tenemos que cuidarlo. Que Él no es un espíritu que se va y vuelve, se va y vuelve, pero que si un día se llegara a apartar de nosotros, sería la perdición. Así que tenemos que cuidarlo como un tesoro. ¿Cómo se cuida eso? A través de la forma como vivo. Y aquí cuando Él habla del Espíritu de Dios y que no lo agraviemos, que no lo ofendamos, él continúa diciendo en el versículo 31 lo siguiente: abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, gritos y calumnias, toda forma de malicia. Es decir, nos está diciendo cómo no agraviar al Espíritu de Dios en nosotros. Y Él nos recuerda, para no agraviarlo, para no ofenderlo, para cuidarlo, abandonemos, tenemos que abandonar estas prácticas. Es un llamado y una demanda de Dios. No lo va a hacer Dios por nosotros lo tenemos que hacer. Amargura, abandonarla, ira, enojo, gritos y calumnias. A veces me causa un poco de curiosidad que nosotros nos refugiamos en que, ay Dios, quítame esta amargura que llevo. Ay Dios, quítame esta falta de perdón que tengo porque no lo quiero perdonar o no la quiero perdonar a esta persona. Ay Dios, quítame que soy calumniadora y aprovecho las situaciones para sacar provecho. No es Dios el que lo va a hacer. Dios nos da ese
la orden de que nosotros abandonemos estas prácticas. Y ahí es cuando viene el cambio de muchos, que otros no entienden o otros criticamos, cuando no entendemos, y es cuando nosotros empezamos a perdonar, cuando empezamos a salir de esa amargura, porque el orgullo ya se va, porque ya entendimos que esto no se trata de una batalla de que quién gane o quién aguante hasta el final siendo orgulloso y pareándose en la línea y esperando. No, incluso así no hayamos sido nosotros los que hayamos cometido la ofensa, entendimos que tenemos que buscar la paz con todos en medio de lo que alcancemos. Y el orgullo se va, nosotros guardamos el espíritu de nosotros, de Dios en nosotros, lo protegemos a través de abandonar estos actos. Versículo 32. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Así que más bien tenemos que tener una vida de perdón constante. No hay manera de decir que perdonamos ayer, pero no perdonamos hoy, porque lo que ayer perdonamos, pero hoy no perdonamos, borra lo que hicimos ayer. Así que es una vida de perdón constante, nosotros no hay manera. Y acuérdense que perdonar no quiere decir que yo alimente esa relación como la alimenté antes. Perdonar es un tema interno de convicción que libera a la otra persona y me libera a mí de estar atado para mal con esta persona. Eso es perdonar. Decidir alimentar la relación, eso ya es un tema de sabiduría. ¿Debo yo seguir alimentando esta relación que venía alimentando a causa de que he perdonado? Esa es la respuesta que cada uno tiene que decir según lo que Dios lo guíe, sí o no. Porque siempre el perdón será una constante, el al seguir alimentando una relación depende. Así que tenemos que ver cuál es esa segunda respuesta según cada caso. Digamos, capítulo 5 arranca con lo siguiente. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Es decir, que así como Jesús se entregó como una ofrenda, así como Jesús vino no a hacer la voluntad de Él, sino la del Padre en favor de los demás, de todos nosotros, es esa misma la vida que nosotros debemos llevar. La vida en amor no es una vida de decirle a todos te quiero, no. La vida en amor es una vida que se entrega para hacer la voluntad de Dios en favor de su pueblo y no para hacer ni buscar únicamente mi favor y mis intereses. Los que vivimos para ayudar a los demás a causa del llamado que Dios nos ha hecho, independientemente desde qué área entendimos que es el amor. El amor es morir a uno mismo y entregarse como sacrificio para los demás. No necesariamente tiene que ser que tienen que entonces sentarse como yo o pararse cada fin de semana como yo a hablar públicamente la escritura. Eso es como me toca a mí hacerlo, como Dios me llamó a hacerlo a mí. Pero cada uno de ustedes tiene que descubrir que en su trabajo, en su forma de laborar, en su forma de vivir el tema de familia, con las personas que están cerca en su barrio, los vecinos, y cualquier actividad que Dios nos permita, nosotros no estamos buscando la gloria propia, estamos es muriendo para que otros conozcan a Dios en medio de la forma como yo laboro, como yo vivo mis relaciones sociales, como yo tengo mis relaciones con vecinos, con familiares extendidos, como yo perdono, o sea, es morir a mí para constantemente que vean como Dios lo haría. Eso es vivir en amor. Es vivir y no esperar que los demás me sirvan, es estar yo sirviendo, buscando, incluso desde casa, ¿no? Hay quienes en la casa lo único que hacen es mirar televisión y esperar que la gente les sirva a ellos. Eso se llama una vida en no amor. Una vida en amor es, ok, veo la loza sucia, aunque quizás no soy yo el que siempre lo hago, pero si yo puedo hacerlo, lo voy a hacer. Eso es una vida en amor. Una vida en amor es que aunque yo pudiera estar en este momento viendo una película tranquilo, ¿no? Me senté hoy a enseñarle a las personas. Una vida en amor es que aunque estoy un poco cansado, recibo una visita. Una vida en amor es que aunque yo no quiero ir o hacer ese viaje por ese enfermo, no importa, lo voy a hacer porque necesita de mi compañía, de mi respaldo, de mi palabra, de mi oración. Entonces voy y le gano a la carne y vivo una vida en amor, una vida que está sacrificándose a sí misma para que otros vivan. Eso es vivir en amor. Entonces, es un poco lo que nos está diciendo Pablo allí. Versículo 3 del capítulo 5 de Efesios dice,
Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni siquiera mencionarse, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, por- porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Esto último es muy importante porque se dicen muchas cosas, hay muchas corrientes de pensamientos constantemente en el día a día, en nuestra forma, incluso en el trabajo, con vecinos, en los noticieros, en la televisión, en internet, en las redes sociales. Siempre hay un movimiento de pensamientos que va y viene, son ríos que corren de ideas. Y nosotros tenemos que aprender a entender cuáles yo pesco, cuáles ideas vienen de Dios y cuáles no me edifican. Porque en ese río hay tantas cosas y tanta basura a la vez, así como hay cosas buenas, hay mucha basura. De hecho, es más la basura que lo correcto. Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos dejarnos llevar por lo que dice, como lo dije al principio, el mundo. Cuando digo el mundo, me refiero a todos aquellos que no conocen a Dios, que todavía no tienen su espíritu, porque ellos tienen un análisis de la vida sin entender lo que Dios quiere. Y el análisis de la vida sin entender con lo que Dios quiere, sin darnos cuenta y por ignorancia, como lo hablamos al comienzo, es terriblemente malo. Así que yo le puedo decir a una hija, eh, para que no vayas a tener bebés rápido, métete estas cosas en el cuerpo. Eso es la sabiduría del mundo. Pero cuando Dios me enseña su verdad, yo le digo es, hija, Dios quiere que llegues en virginidad al matrimonio. No le des besos a nadie hasta casarte. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si ven que son dos caminos totalmente diferentes, el primero parece sabio ante el mundo. Claro, pues entre más rápido le ponga yo a mi hija alguna cosa, algún dispositivo, algo para que no quede embarazada, pues ya estamos todos tranquilos. El segundo camino es el de Dios, enséñale virginidad, pero no solo les enseñes, muéstrasela. Entonces, cuando tú tengas la oportunidad de llegar virgen al matrimonio, llega virgen al matrimonio, así tú le enseñas. Y entonces no le des besos ni en la boca a tus propios hijos, porque su boca ya es reservada para una persona. Entonces ni siquiera puedes acceder a eso. Y así sucesivamente. Y entonces yo le enseño virginidad a mis hijos y a mis hijas y al pueblo de Dios. Entonces, esa es la sabiduría de Dios que es totalmente opuesta a la del mundo. Entonces, si ven, si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a pensar, como lo dije en la segunda parte, pero si no lo tenemos, creemos que la sabiduría es por aquí. Y así puedo hablar con la forma de hacer negocios, y tengo muchos ejemplos, la forma de cuidarse, la forma de administrar el cuerpo, la forma de incluso de votar en las elecciones presidenciales, porque entonces hay varios pensamientos. Y entonces, no, este es el mejor porque me promete subsidios, no, este es el mejor cuando la Biblia no dice nada de eso, le dice que nosotros debemos honradamente trabajar por nuestro sustento, que no es el Estado el que nos tiene que dar nada, el Estado simplemente administra lo que nosotros le damos al Estado, y entonces empezamos a decir, lo que me estás vendiendo no es muy bíblico, y empezamos a entender cómo piensa Dios. Pero es por eso que la corriente de pensamientos es de mucho cuidado. Y después vamos ya a la parte final, cuando en el versículo 8 del capítulo 5 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, wow. Y miren, ese antes eran oscuridad nos pasó a todos. Así hayamos conocido a Dios desde muy chiquitos, no importa. Hubo oscuridad en nuestra vida. Todos la tuvimos. Todos anduvimos en oscuridad en algún momento. Pero ahora son luz en el Señor. Eso fue lo que le pasó al propio Pablo que lo está escribiendo. Él también estuvo en la oscuridad pensando que estaba en la luz. Solo se dio cuenta que estaba en la oscuridad cuando le prendieron la luz. Y es que no hay otra manera de darse cuenta que estamos en la oscuridad, es que nos prendan un día la luz. Entonces, a él le prendieron la luz y se dio cuenta y fue trasladado a ese reino de la luz, de Dios, de Jesús. Dice, vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor.
no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Que generalmente lo que se hace para mal no es tan visible ante el público, algunas cosas sí, pero lo que más es terrible se hace en secreto y cuando no te están viendo, pero Dios sí te ve. Entonces dice, denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Y la luz es Jesús. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Es decir, cuando llega la palabra de Dios, cuando llega Jesús a nuestra vida, Él va a poner al descubierto todo lo que somos. Y hay dos formas de reaccionar a esa luz. Es como cuando uno está en un cuarto, ¿no? Y le prenden una luz y usted lleva mucho tiempo en oscuridad o estaba oscuro. La reacción al principio es un poco de wow y hay un como un impacto, pero tienes dos opciones, o te levantas, te limpias bien los ojos y te adaptas a la luz, o sencillamente te levantas a apagar la luz y sigues en la oscuridad. Depende del corazón. ¿Va a pasar lo primero o va a pasar lo segundo? Hay algunos que prefieren decir, no, 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 yo prefiero seguir cómodo en mi oscuridad, apáguenme la luz. Y se alejan de Jesús, se alejan del Señor, se alejan de su palabra. Hay otros que dicen, me di cuenta que estaba en la oscuridad y aunque esto me molestó al comienzo, porque el Evangelio o la palabra de Dios al principio va a dejar al descubierto lo que somos y nos va a dar un poco de vergüenza y nos va a dar pena hasta con nosotros mismos, pero si hay humildad, entonces van a decir, ok, aunque esto me está molestando un poco, sé que es lo correcto y me voy más bien a levantar y voy a permanecer en este espacio de luz. Eso es un poquito las dos reacciones según el corazón de la persona. Y dice acá, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tenemos que estarnos constantemente examinando. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Ni siquiera debemos emborracharnos, ¿no? Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer lo que concierne a Pablo. Hay solo una última partecita que quiero que vayamos para complementar y cerrar este tiempo, y es Mateo capítulo 21, versículo 28, si son tan amables. Vayan conmigo a Mateo capítulo 21, versículo 28. Y es que esto que estamos leyendo de Pablo a la final nos muestra algo que generalmente yo digo también en público, y es que no es tan importante, no estoy diciendo que no es importante, pero es más importante cómo uno termina el camino de la fe que cómo uno lo comienza. Porque cuando uno lo comienza, generalmente muchos empiezan con ímpetu, muchos hacen promesas a Dios, muchos dicen voy a hacer esto, voy a hacer aquello, por la euforia o por el momento de alegría que hay en ellos, o de emoción a causa de que escucharon la palabra de Dios, que creyeron o quizás empezaron a creer en Jesús. Sin embargo, con el tiempo, con el pasar de los años y de X cantidad de tiempo, es que vemos quién de verdad cimentó esa fe de una manera profunda y no de una manera superficial. Y es que esto que escribió Pablo, que acabamos de leer, viene de un corazón que entendió lo que Dios quería. A pesar de que lo hizo muy mal al comienzo, por todo lo que les conté, se volcó hacia el bien y no hubo manera de retorno hacia lo que antes estaba ocurriendo. Es decir, se mantuvo en la fe hasta el final. Este hombre dio su vida, incluso fue muerto. Ya un poco más adelante lo matan.
a causa de su fe, porque no es por otra cosa, fue por su fe, fue por lo que decía, fue por lo que escribió, fue por lo que predicó, fue por lo que enseñó, que terminó muerto. Y muchos pensamos que el éxito, entre comillas, de la vida es llegar a ser reconocido, a que no te pase nada. Pero este varón sufrió cárcel, sufrió una muerte fuerte, sufrió persecución, lo apedrearon antes, casi lo matan, en fin, haciendo lo que Dios quería. Entonces, no necesariamente, no estoy diciendo que siempre, pero no necesariamente que pasemos situaciones complejas quiere decir que estemos mal. Si sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos y es para la gloria de Dios, tenemos que mantenernos así suframos. Y hay otros que están muy cómodos, pero están camino a la perdición. Así que, ¿cuál de las dos preferimos? Miren lo que dijo el Señor, el propio Jesús, Yeshua, hace 2000 años. Les dijo lo siguiente, versículo 28 del capítulo 21 de Mateo. ¿Qué les parece? Les preguntó. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo, ve a trabajar al viñedo. Este contestó, sí señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Miren el ejemplo tan sencillo. Un hombre, un padre, al primero le dice, ve a trabajar en el viñedo y él con su boca y su reacción primaria fue, no quiero. Pero al momento, este hijo se arrepintió de lo que le dijo al padre, la respuesta negativa, y terminó obedeciendo. Luego nos hace un ejemplo de lo contrario con el segundo hijo. El segundo hijo le dijo inmediatamente, listo, ya voy. Sí, señor, le dijo, pero nunca lo ejecutó, no fue, no obedeció finalmente. Entonces él pregunta, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni sencillamente no quiero obedecer, pero después nosotros quizás sentimos la convicción de nuestro error y a pesar de que le dijimos no a Dios, buscamos la obediencia. Para Dios es más relevante ese caso, que aunque al principio renegó un poco, pero después se arrepintió y está buscando la obediencia y es lo que él retrata con las prostitutas, con los que en esa época consideraban súper malo como los recaudadores de impuestos, etcétera. Entonces, este tipo de personas, que éramos tú y yo, que estábamos mal, que quizás al comienzo refunfuñamos un poquito sobre la palabra de Dios, le echamos la culpa incluso de nuestras cosas, sobre lo que nos había pasado en el pasado y por eso no nos acercábamos, cuando en realidad Él estuvo tratando de ayudarnos y no en contra de nosotros, en fin. Pero a la final obedecimos o estamos buscando la obediencia, eso vale más que haber dicho sí con la emoción del caso, haber dicho sí, y voy a hacer esto para Dios, y voy a cambiar esto, y voy a hacer esto, y voy a dejar esto, y voy a buscar el perdón aquí y allá, y con sus palabras haber prometido mucho, pero a la final no haber ejecutado nada. Ese segundo caso también es muy común. También fue uno de los casos que él les criticó al liderazgo de entonces, del momento, porque el pueblo en general y el liderazgo en general judío, que era entre comillas el que se esperaba que obedeciera y fuera luz para las naciones, terminó diciendo sí, pero ejecutando nada. Por eso Dios exaltó a los demás, a los que no tenían quizás ese, ese tinte
de santos, pero en medio de su ignorancia, su corazón llegó a ser humilde, se arrepintieron y habiendo tenido un pasado como prostituta, como ladrón, como avaro, como idólatra, como inmoral, sexual, lo que sea, hubo un arrepentimiento y ahora están encaminados. Así que es mejor como uno termina más que como uno empieza. A eso me refiero cuando digo eso. Y este es el llamado el día de hoy para que sigamos no confiándonos por el pasado que ya hicimos, no confiándonos por lo que dijimos antes, sino siempre puesta la mirada al frente. ¿Y qué haré hoy? ¿Y qué viviré mañana para el Señor? Y estoy en constante búsqueda. Eso es lo que nos va a mantener en la libertad. Así que vamos a orar para terminar. Espero que eso nos pueda traer a memoria situaciones y nos lleve a que podamos tomar decisiones. No solo a reflexionar, a veces decimos, reflexionemos sobre la palabra. Sí, reflexionar es importante, pero de nada sirve si no se ejecutan acciones con la reflexión. La reflexión es simplemente un ejercicio interno. La ejecución es el fruto de la reflexión. Si no ejecutamos, si no obedecemos, si no la jugamos por el reino de Dios a través de nuestras acciones, simplemente fuimos como un hijo de los primeros, que con su boca dijo sí, con sus acciones no hizo nada. Eso es no agradar al Señor. Que Dios nos ayude.